empezaban las tomas así, en las que no veías, bueno, ¿y los diputados dónde están? ¿En algún momento se te ocurrió que pudiesen estar en el Teatro Nacional en otro lugar? Para nada. Nada. Y que la sesión fuera inaugurada en el teatro. Yo creo que cualquiera pensaba, o va a ser en la Asamblea o va a ser en Cancillería, donde estén. Ilustra también el nivel de hermetismo con el que se maneja la comunicación. Si nadie sabía nada, por lo menos nosotros no sabíamos nada. Pero imagínese, no solo los propios diputados, que ya son una tanatada, siguen siendo una tanatada, más los suplentes, toda la gente que está preparando eso, o sea, desmontaron todos los asientos del Teatro Nacional. Yo ni sabía que eso se podía hacer. O sea, desmontaron los asientos y pusieron una especie de algo más parecido a la bancada del edificio de la Asamblea Legislativa. O sea, hubo un montón de gente ahí trabajando y nadie, yo al menos para mí fue sorpresa que eso empezara ahí. Luego a nivel también de estético había una evidente apuesta por darle a la Fuerza Armada un rol preponderante. A mí pues, no se me escapa el detalle de las capas. Las capas pueden tener lugar, razón de ser y la tienen en climas en los que una capa es necesaria, pero cuando estamos a las 10 de la mañana con 32 grados, tener a los soldados con capas... sí, no. Pero esta era simbología también y era mensaje. Exacto, pero eso es creo que es la prueba. Ahora, puede ser que exista un uniforme de este tipo dentro del ejército. No lo sé. Sí, yo no estoy queriendo decir que el buquelismo, Bukele, o quien diseñó, o quien decidió que ese fuera la vestimenta de los soldados que estaban custodiando el Palacio Nacional, tenga una admiración por Pinochet, yo no estoy haciendo, o por Hitler, yo no estoy haciendo esas aseveraciones. Digo que lo que me atrevo a interpretar es que no fue gratuito, es decir, que esas son cuestiones que se deciden, que se discuten, que pasan por un montón de filtros, que hay que hacer esos trajes, hay que confeccionarlos. Esa decisión de llevar, en vez de espadas, fusiles de asalto Arad, de fabricación israelí, por cierto, todo eso son cuestiones que están dejadas al azar. Ok, el discurso. Naturalmente, yo creo que el mismo presidente estaba consciente, su equipo asesor, mensaje que se esperaba era de muchas medidas, probablemente económicas, de qué es lo que se va a tener que hacer para sacar adelante la economía. O erróneamente todos estábamos esperando eso y tal vez no es el instante porque no se puede dejar ir en 35 minutos las grandes medidas que se necesitan para sacar la economía del país. Sí. Dos puntos de vista para verlo. No, yo estoy con el primero. Es decir, sí, 35 minutos no da para detallar lo que vas a hacer durante 5 años, todos y cada uno de los días, pero sí que da para decir algunas cuestiones que vas a hacer. Creo que fue un discurso muy pobre en esa línea y tampoco fue casualidad. O sea, yo creo que Bukele apostó a lo que le salió y que parece que le da rédito. Un discurso apelando a lo emocional, apelando al corazón, apelando a las juramentaciones públicas, etcétera, etcétera, y nos quedamos un poco con las ganas de escuchar al menos algún anuncio. Yo te pongo un ejemplo en particular. Más allá de que otra vez el punto central, si hay que elegir uno, fue, bajo mi criterio al menos, el tema de la seguridad, con razón, lo que se ha conseguido en el quinquenio que se cerraba este sábado no es poca cosa en cuanto a normalización de la vida y desmantelamiento de las estructuras criminales llamadas maras o pandillas. Eso así fue, pero yo sí que esperaba, por ejemplo, algún anuncio en la línea de lo que ya está de alguna manera anunciado. Me explico. Una vez que están las comunidades sin pandillas, hay que hacer un trabajo inmenso de reconstrucción del tejido social. Hay una institución que ha sido nombrada para eso, que es la Dirección de Integración. No me refiero ahora esa está dando sus primeros pasos y yo sí que esperaba algún tipo de guiño o anuncio en esa mención, línea. por lo menos. No o sea, a mí me parece clave, incluso dando por hecho, que yo le pongo algunos asteriscos importantes, pero creo que hoy no es el día para hablarlo, incluso dando por hecho que las pandillas están desmanteladas, repito, asteriscos, el caldo del cultivo del que surgieron las pandillas en las comunidades está prácticamente intacto. La pobreza, la desigualdad, todas esas condiciones, la falta de oportunidades, todo eso sigue prácticamente intacto. Si no quieres que el fenómeno de las pandillas vuelva con fuerza o surja otro fenómeno delincuencial, delictivo,
con otro nombre y con otro apellido, pero que también venga a afectar directamente el diario vivir de las personas que habitan, de los cientos de miles de personas que habitan en esas comunidades, creo yo que es imprescindible hacer ese trabajo de intentar resanar socialmente, que es la labor encomendada, por lo menos, a la dirección de integración. A mí me sorprendió un poquito porque incluso en la conformación hace un mes de la Asamblea se creó, o sea, hay una comisión que es sobre integración, o sea, se le ha dado ese estatus. Y ayer yo revisé, puse control find al discurso, no aparece la palabra integración. Pero bueno, ese es un ejemplo. No es que no se mencionó esto y sí que hubo anuncios concretos en cuanto al nuevo gabinete, en cuanto al tema que sí que fue definido como el principal, que es el de la economía, pero no hubo anuncios de ningún tipo. Hoy hacía un repaso mañanero de los principales medios de comunicación antes de venir acá y estaban especulando a qué se podía referir, a qué ese aumento de IVA, que si... creo yo que sí que se podía haber hecho algún tipo de anuncio. Y de hecho, en otras ocasiones ya lo ha hecho, en otros discursos de aniversario. Sí, ha habido al menos bullets para ver para dónde van las medidas. ¿Habrá alguna razón específica? Yo creo que Bukele, que es, recordemos de dónde viene, era un publicista antes de entrar en la política, y que creo que aparte de sus propias competencias en ese tema, creo que tiene unos asesores que, al menos visto los resultados del éxito de su gestión, del éxito popular, desde la popularidad de su persona, pues creo yo que cabe pensar que son buenos asesores. Creo yo que para él, o sea, a él se le ocurrió o le convencieron de que lo mejor era seguir apostándole a esta estrategia de aquí estamos los buenos y enfrente están los malos. Y como, repito, sigue habiendo un montón de actores sociales que están queriéndose, que se están dando codazos por representar ese rol de los malos, de los enemigos del pueblo, pues parece que vamos a estar condenados, al menos en una primera etapa, en una primera fase de este quinquenio, a ese ambiente, que creo yo que es contraproducente para la propia sociedad y que en la lectura desde el bukelismo creo que se apuesta a que siempre van a estar, o sea, los dos grupos no van a ser parejos, va a haber un apoyo del 80, 90, 95% a su causa y un pequeño grupúsculo de enemigos del pueblo que terminan paradójicamente legitimando el discurso. En el tema del periodismo, que es un poquito mi trinchera, yo lo veo bastante claro. Hay algunos actores que se sienten muy cómodos con un rol de opositor, del insulto, de las notas cómicas, y eso, paradójicamente, da la razón al propio Bukele cuando dice, mira, pero en esta sociedad no hay ningún periodista detenido, ningún periodista procesado, y aplica con una frase que hace tiempo que no se la escucho, pero que también salió de su boca. En mi administración no hemos tirado un bote la Policía Nacional Civil no ha tenido que lanzar ni un solo bote de gas lacrimógeno. Y eso es literalmente cierto. Entonces, creo que Bukele, para sostener el discurso de Bukele, se necesita un actor que represente el rol de enemigo del pueblo. Y siempre que haya gente dispuesta a tomar ese papel, le va a ir bien el discurso de Bukele. Es mi lectura, ¿eh? Te entiendo. Muy bien, vamos a hacer la última pausa comercial en este momento. Volvemos en aproximadamente 2 minutos. Siga con nosotros. País es nuestro invitado en esta segunda parte de Frente a Frente. Nos queda ya poco tiempo. Sí, hay un par de temas que no podemos dejarlo de hablar. Tenemos aproximadamente 9 minutos para que termine este segmento. Roberto, no ha habido por el momento juramentación de ministros. Y hay carteras de Estado en las que todo el mundo dice, aquí tiene que haber las personas acordes, lo mejor que pueda tener el país para los momentos económicos que vienen. Sí, es una agitación ya extraña, como tantas cosas extrañas que suceden con este gobierno, ¿no? Yo jurídicamente, yo no soy abogado, no sé si hoy hay que firmar algo, si un ministro tiene que firmar algo, ministro de Educación, por poner
puede hacerlo. O sea, una cuestión administrativa, un cambio en un mando medio, lo puede hacer, porque en principio su mandato como ministro llegaba hasta el 1 de junio. Eso por un lado. Yo creo que en este tema hay algo también que es reseñable, y es el hermetismo con el que se maneja este gobierno, que es capaz de tener en vilo ya no solo a los actores que se consideran fuera de su círculo, a los propios ministros, a los propios presidentes de autónomas, a los propios viceministros. Todas estas personas que, no olvidemos, hace 3, 4 meses los sentó un día en casa presidencial para decirles que ninguno tenía asegurado estar hoy, 3 de junio, en la silla en la que están. Yo estuve hablando con un par de funcionarios de estas personas que está su puesto en Veremos, y no saben absolutamente nada. Nada. Quiero pensar que alguno de extrema confianza lo sabrá, pero casi nadie sabe nada, ni sobre su caso ni sobre los otros colegas, ¿no? Y eso ya per se tiene, tiene su mérito, ¿eh? Hay que decir las cosas por su nombre, que unas decisiones que afecten a tantas personas, que no se haya colado nada, que nadie sepa nada, ni nadie sepa para dónde apuntan. Son casos de estudio, creo yo. Ahora, económicamente, el tema economía, ya sea la cartera de economía o el Banco Central de Reserva, van a ser extremadamente importantes para los próximos años. Sí, pero yo creo, uniendo las dos, esta cuestión con la anterior, al final, a Bukele lo que le interesa esa es una lectura personal, ministros que no protesten. O sea, que prácticamente agachen la cabeza y hagan lo que se les diga. Cuanto menos ruidoso sea un ministro y más plegado a lo que se decida en casa presidencial, mejor le va. Y, o sea, el ministro de Defensa, el director de la policía, menciono estos porque es del área, del gabinete de seguridad, porque es del área que yo más veo, son elegidos por tener esos perfiles de gente dócil, de gente que al final su principal interés es estar en ese mundillo del círculo, casi el primero, el segundo anillo de cercanía del presidente, y gozar de los privilegios que supone, tanto económicos como sociales también. Ser ministro es algo que le gustaría a mucha gente. Ahora, tú tienes razón, seguridad y la policía. Te lo mencionaba, Banco Central y Ministerio de Economía. ¿Qué otro ministerio debe ser extremadamente importante? Porque algunos me señalaban, agricultura tiene que ver cómo es que va a ir para adelante. No se puede estar con este continuo cambio. Sí, pero repito, o sea, yo creo que ahí, a ver, una variable, si los que repitan cargo, los que se mantengan, los que sean ratificados, creo yo que serán los de extrema confianza. Sí, pero confianza no en el sentido positivo. Sí, son de confianza, saben que no le van a jugar chuco, pero en el sentido de docilidad, que no sé si es... O sea, yo las veces que he tenido equipos de trabajo en mi área, de gente a mis órdenes, para mí la docilidad no es un valor. O sea, uno no quiere tener a alguien que esté también cuestionando todo, pero la docilidad, que no se tenga iniciativa para decir esto así no, esto así sí. Yo creo que para mí no es un valor. Obviamente parece que para el presidente Bukele sí lo es. Y yo creo que por ahí, más que especular con nombres, yo creo que que lo que va a buscar es gente que cumpla lo que se decide en ese entorno más cercano, donde están sus hermanos, donde están asesores venezolanos, donde están asesores salvadoreños de extrema confianza, y gente que ejecute lo que se decide en casa presidencial, cuyo presupuesto, o sea, ha habido un montón de giros. Crear la dirección, la DOM, la Dirección de Obras Municipales, es una manera de pasar a casa presidencial competencias que estaban entonces distribuidas en 262 municipios. Crear la Dirección de Integración es algo igual, se quita en Safor, se quita en Juve y pasan a depender directamente de casa presidencial. Y la casa presidencial ahora es una institución, o sea, la presidencia de la República, en la que se deciden cada vez más y más cosas. Muy bien, y ya para terminar, porque me van quedando únicamente 3 minutos, Roberto, el caso de México trae grandes lecciones. Sí.
O sea, el triunfo inapelable, aplastante, son adjetivos que estaba leyendo yo esta mañana y desde anoche, porque es un triunfo inapelable y aplastante, arrasar, le he leído en varias titulares. 58-26 o 59-27, algo así, ¿no? Yo la reflexión que la convertí en un tuit esta mañana es, o sea, todos esos adjetivos se aplican o sea, son correctos bajo mi punto de vista, que es una victoria aplastante, etcétera, etcétera. Pero pongamos esos parámetros y luego llevémoslo a nuestro caso. O sea, 59% Claudia Sheinbaum, espero haberlo dicho bien, y ha quedado en torno al 29% la segunda competidora, Xochitl. Es más que duplicar y es una victoria aplastante, etcétera, etcétera. En El Salvador hubo comicios presidenciales hace 3 meses, 4 meses, en febrero, y la persona que está ahora al frente de la República obtuvo el 85% y el candidato segundo el más cercano. El más cercano, el 6%. Creo que esta es una realidad que todavía muchos... Sí, no fue el doble de México, fue 15 veces. Sí, es un absurdo la comparación. Y no hay actores, porque ese tipo de resultados se escuchan en Bielorrusia, en la Rusia de Putin, que ganan por... Pero aquí no hay actores. Aquí ha venido, el sábado estaba el rey de España, estaba una delegación importante de Estados Unidos con un secretario de Estado, estaba la Unión Europea también que ha bendecido de alguna manera, que ha bendecido los resultados. Es decir, no son unos resultados cuestionados, hubo algunas anomalías, sí. pero no. Y creo que se necesita, en especial desde los sectores de oposición, analizar y procesar esa realidad, subrayo, realidad, para hacer oposición, porque creo yo que no va a ningún lugar estar apelando a artículos de Constitución que previamente gobiernos anteriores y salas de lo constitucional anteriores se han paseado en ellos, perdón que lo diga así de pelado. El artículo 85 de la Constitución dice que no se puede llegar a un cargo público si no es con un partido político. O sea, que yo en lo personal prefiero, como en el país en el que yo nací, que haya agrupaciones de ciudadanos que decidan ser... Que puedan proponer. Y obtengan la alcaldía de su pueblo. Pero en este caso no es así. Y hubo una sala de lo constitucional anterior que decidió que hubiera las candidaturas no partidarias y tuvimos un candidato. Correcto. Y esta es la realidad que tenemos. No estoy justificando, o sea, para mí inequívocamente la Constitución establece en 6 artículos que una niña de 8 años los entiende perfectamente, que la reelección es inconstitucional, pero también lo era los diputados no partidarios. Muy bien, no tengo más tiempo lamentablemente. Gracias, Roberto, por tu tiempo. Será análisis todavía, hay que seguir esperando que se decida en Casa Presidencial con los ministros y todas las demás medidas. Gracias por tu tiempo esta mañana, muy amable. Gracias, Moisés. A ustedes también, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado. Inicio de semana de nuevo mes. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora.